Bueno, tenemos enfrente de nosotros un experimento de motor eléctrico que funciona bajo los mismos principios de la ley de Faraday. Para la creación lo que requerimos fue una batería AA, alambres de cobre recubierto, tanto calibre 14 como calibre menor, imanes, estos son de cerámica, pero pudieran usarse de otro material como el neodimio, es más ideal. Vamos a dejarlo a un lado por ahora. Y bueno, plastilina para fijar algunas cosas con cinta también a la tabla de madera. Esta es una tabla de madera. Listo. Bueno, para ver cómo el funcionamiento del motor eléctrico vamos a hacer algo antes y es vamos a hacer la conexión de estos no están conectados todavía los dos al positivo y negativo de la batería, están desconectados, solamente hacer la conexión bien acá. Vamos a hacer el intento de conectarlo así solo. Y bueno, aquí vemos que no ocurre nada, ¿no? Vemos que a pesar de que está fluyendo una corriente continua por los cables, ¿cierto? Que están conectados el uno con el otro. No hay movimiento, no hay mayor efecto a raíz de esto. Sin embargo, vamos a ver cómo esto cambia cuando yo acerco el imán. Vamos a tomar el imán y lo vamos a acercar bastante a la espira sin tocarlo, pero sí lo vamos a acercar bastante. Lo vamos a poner casi que debajo de las espiras y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a conectar los dos negativo y positivo para que fluya la corriente por los dos. Aquí vemos entonces que se empieza a generar un movimiento pues bastante significativo, ¿no? Ella la espira, empieza a generar un giro, torque. Esto se genera básicamente porque hay una interacción entre los campos magnéticos. ¿Qué pasa? El imán tiene su campo magnético, sus líneas de campo, ¿cierto? Saliendo del imán hacia afuera, norte y sur, ¿cierto? Y cuando yo estoy generando esta corriente en la espira, estoy generando o induciendo un campo. A raíz del campo eléctrico se genera un campo magnético. Cuando tengo esos dos campos magnéticos en interacción, pues hay un flujo constante, un flujo magnético variable, que es precisamente en donde entra la ley de Faraday. Y bueno, esto hace que vaya incrementando también la intensidad, ¿no? Yo no estoy dejando de mantener el contacto y vemos que inclusive ya va un poco más rápido cada vez, ¿no? Vemos que es un flujo magnético que va en aumento. Pues aquí también vemos cosas como la diferencia de potencial que se está generando entre los dos. Entonces, básicamente yo si lo desconecto, por supuesto que pues va a terminar el efecto que teníamos anteriormente, a pesar de que el imán siga cerca a la espira. Gracias. La ley de Ampère, expresada en su forma integral, define una conexión entre los campos magnéticos y las corrientes que los generan. Este término se conoce como densidad de corriente. La integral de esta densidad de corriente sobre una superficie dada es lo que se conoce como corriente eléctrica. Podemos decir entonces que la circulación a través de una curva orientada positivamente de un campo magnético es igual a la permitividad del medio por el flujo a través de una superficie que contenga esta curva como frontera o la curva en cuestión. Si la curva encerrara una región en la que la densidad de corriente eléctrica fuese cero, no se generaría un campo alrededor de esa curva. Por lo tanto, toda esta integral de circulación sería cero. La superficie puede ser tanto plana así o moverse en tres dimensiones. Lo único que importa es que la curva en cuestión sea suave, diferenciable y sea una frontera de la superficie que estemos analizando. Esta aquí es su expresión en forma diferencial. Maxwell se dio cuenta que la ley de Ampère formulada como anteriormente lo hicimos se encontraba incompleta, ya que no tenía en consideración los casos en los que la densidad de corriente simplemente tenía discontinuidades.
Espacios como en un capacitor, donde si analizamos la superficie plana sobre esta, encontramos un flujo de corriente y por lo tanto un campo magnético que se forma alrededor de la espira. Pero si consideramos por otro caso una superficie que llegue hasta la mitad del capacitor donde la densidad de corriente cae a cero, no habría flujo eléctrico y por lo tanto no habría campo magnético, llegándose así a una contradicción. Por lo tanto, él, mediante formulación matemática, definió algo que se conoce como corriente de desplazamiento, que viene a ser la variación del flujo eléctrico de un campo eléctrico, y llegando así a la formulación final de la ley de Ampère-Maxwell, que nos explica lo mismo que la ley de Ampère formulada, pero añadiéndole variación en el flujo eléctrico sobre un campo eléctrico que se forma en una zona o una región como esta.